Continuamos en México Opina, hablando de Europa. Se acerca el Día de Europa. El 9 de mayo es el Día de Europa y hay pues gran celebración. Ha ido creciendo este sentimiento, ¿no? del Día de Europa. Antes no se celebraba mucho, creo que ahora se celebra más, embajador. Los ciudadanos entienden las ventajas de Europa. Hay dudas, claro, hay discusiones, pero en general la gente lo entiende, especialmente los jóvenes. Esto es muy importante porque ellos ellos que aprovechan lo máximo de todas las posibilidades. Pero la gente ve estos ventajas. Hemos practicado el cambio climático. Por ejemplo, toda nuestra política ha sido muy exitoso. Hoy el crecimiento económico, digamos la consumación de energía no están siguiendo el crecimiento económico. Tenemos un crecimiento económico porque tenemos menos utilización de energía, es decir, cuesta menos también para las empresas. Lo mismo es verdad por la calidad del aire. Esta lucha contra el cambio climático ha sido muy exitosa para mejorar la calidad del aire. Es decir, que hay ventajas directas también que la gente ve todos cada día. Y por eso hay un gran compromiso. Hay también una espera, tenemos la paz en Europa ya desde 70 años, y no es el caso directamente fuera de nuestras fronteras. Tenemos siempre problemas de grandes crisis en el este de Europa, en Ucrania, en el Medio Oriente. Y por eso yo pienso que la gente entiende que lo que es un gran valor de tener la paz, de tener todas las ventajas cada día. Es claro que siempre tenemos que explicar a la gente que es una consecuencia de europeo, porque ellos no pueden seguir todas las decisiones políticas cada día, pero para nosotros es importante de enseñar esto, de demostrar. Y por estas elecciones europeas esto va a ser muy importante. El desarrollo no ha sido homogéneo en todos los países de Europa. Hay países que han alcanzado un muy buen desarrollo y otros que no. Hay países que han entrado con un desarrollo más débil que los otros, pero la tendencia, el nivel siempre ha sido que los nuevos entrantes alcanzan el promedio del crecimiento europeo y ciertamente ha sido más el caso con el último grupo que ha entrado, que era el grupo de Europa del Este, sí, pero que en 15 años ha alcanzado completamente el promedio europeo de crecimiento económico. Eso es la particularidad también de la Unión Europea, es que compartimos un mercado común donde podemos cada uno vender nuestros productos con las mismas reglas y sin fronteras, que es una facilidad también, pero también hay muchos mecanismos de solidaridad y la solidaridad es muy importante, es decir, que tenemos cuidado que en cada región de la Unión Europea, que sea en cualquier país, hay regiones así en Bélgica también, por ejemplo, que las regiones que están más atrás de los otros tienen recursos, tienen programas, tienen fondos para alcanzar el promedio europeo de crecimiento. Así que no solamente es una zona de libre comercio, pero también es una zona de solidaridad muy importante. Hay países con alto desarrollo, como Suecia, por ejemplo, que desde que entró pues era de los países con más producto per cápita, con mayor crecimiento económico, de hecho, ¿no? Sí, hemos logrado mucho. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, sí, Suecia ha tenido mucho éxito económicamente, democráticamente, pero también no es solamente en las últimas décadas, porque hemos tenido más o menos las mismas fronteras por 1000 años y no hemos estado en una guerra por 200 años. Es una historia bastante única. Entonces yo creo que Suecia tiene mucha confianza como país. Entonces por esta razón no tenemos el mismo populismo. Tenemos desafíos, pero no tenemos el mismo populismo que muchos otros países dentro de la Unión Europea. Es interesante porque, claro, tenemos los partidos de la izquierda y de la derecha, pero
todos los partidos quieren quedarse en la Unión Europea. ¿Cómo se ha solucionado o manejado el problema de las autonomías? Obviamente cada país tiene sus autonomías. Vemos los catalanes, por ejemplo, que están inmiscuidos en un gran problema, un gran conflicto. Bueno, hablo de Cataluña, pero hay otras regiones también de España y otras regiones de Europa donde que también están tratando de... Y aparentemente no están poniendo en contradicción su ser europeo, más bien su ser nacional. ¿Cómo manejar ese complejo problema? Que hoy está ahí, pues, embajador. No es tan difícil porque las regiones aprovechan muchísimo de Europa. Como lo ha explicado el embajador de Bélgica, tenemos un mecanismo de solidaridad y las regiones más ricas están participando en el desarrollo de regiones menos ricas. Este mecanismo es muchísimo apreciado para las regiones. En este sentido, las autonomías están problemas entre regiones y estados nacionales, no entre las regiones y Europa. Es por eso que para nosotros, digamos, es más fácil, porque nosotros podemos trabajar directamente con regiones, por ejemplo, cuando se trata de infraestructuras o de otras cosas. El problema existe en unos países miembros, pero no en tantos países miembros. No lo vemos como un reto para Europa, es más una problemática nacional. Podemos lo sentar, pero no lo vemos con un gran problema. Lo que es mucho más importante es que las regiones están muy comprometidos con Europa y están motores también del avancamiento de Europa. Perdón. Quiero decir que, claro, la idea con la Unión Europea es también, no es solamente los Estados miembros que tienen un papel, pero también las regiones. Eso ha sido muy importante. Claro, tenemos una historia de imperios en Europa, entonces sí, claro, con un nivel federal, pero también un regional y también un nivel local. Y entonces el nivel nacional es solamente un nivel dentro de la Unión Europea. Claro, es lo más importante el día de hoy, pero también las regiones son muy importantes dentro de la Unión Europea, porque tenemos esta historia en el pasado con los imperios sin fronteras nacionales tan distintas. ¿Cómo se ven los procesos en América Latina? Venezuela, creo que es un tema en el que Europa está muy presente también, embajador. Pues sí, observamos la situación en Venezuela con muchísima atención, por supuesto, y lamentamos muchísimo la situación humanitaria que viven los venezolanos hoy en día, y bueno, cada día nos trae imágenes trágicas de la propia situación. La Unión Europea tenemos un papel que es un papel de defensa de derechos humanos y de defensa del Estado de Derecho. Y es la posición que defiende Federica Mogherini, que es la alta representante de la Unión Europea, es un poco la ministra de la Secretaría, la canciller de la Unión Europea, que se ha involucrado de manera muy dinámica en la cuestión de Venezuela, pero el papel que defendemos es eso. Derechos humanos, respeto de derechos humanos, respecto de la situación humanitaria también, pero el Estado de Derecho es importante y tiene que ser respetado también en Venezuela. Bueno, continuamos en este programa especial dedicado a la Unión Europea. Embajador, hablábamos de Venezuela, un tema que preocupa tanto a Europa como, por supuesto, a América Latina. Como ya ha mencionado el embajador de Bélgica, nosotros estamos muy preocupados por la situación de los ciudadanos, pero por nosotros lo que es importante es el respeto de la democracia. Tenemos una posición muy clara sobre Venezuela. Nunca hemos reconocido la elección del presidente actual Maduro porque consideramos que no ha respetado las reglas democráticas esta elección. Es por eso que nosotros respetamos la Asamblea Nacional, que ha sido un proceso democrático correcto, según los estándares internacionales. Es por eso que hoy nuestra posición es: necesitamos nuevas elecciones presidenciales correctas en Venezuela. Y eso es lo importante, esto es lo que es nuestro objetivo. Nosotros no vamos a involucrarnos en el país, pero con ayuda humanitaria sí. Y hablando con muchos países en el mundo porque hacen presión sobre
las autoridades existentes en Venezuela que haya nuevas elecciones presidenciales. Es muy clara la posición de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. ¿Y reconocen a Juan Guaidó como...? No. ¿No hay reconocimiento? Reconocemos la Asamblea Nacional como una autoridad elegida correctamente y el segundo paso tiene que ser nuevas elecciones presidenciales. Hay un grupo de contacto, ¿no? Europa. Sí, es una iniciativa de la alta representante Mogherini en que participan unos países europeos y otros países Latinoamérica. El objetivo de este grupo de contacto justamente es de aumentar el soporte para nuestra posición, para esta posición europea. Es decir, no vamos a tomar un partido en cualquier lado, pero queremos que todos nuestros socios a través del mundo nos soporten esta posición. ¿Es posible el diálogo todavía, dada como se perciben las cosas? A este momento no hay mucho diálogo, lo sentamos, pero no hay mucho diálogo. Sí, es complicado el panorama, embajador. Pero otra cosa que es muy clara, no queremos violencia. Estamos muy preocupados para tendencias de violencia. Nosotros creemos en procesos democráticos y esto es lo que pensamos que va a ser lo mejor por los ciudadanos venezolanos. Sí, el fantasma de las intervenciones ha sido terrible, ¿no? Y en nuestro continente también, por supuesto. Hablemos de México y en la Unión Europea. Ha habido un proceso también de... No puedo... Sí, adelante, embajador. No, quería que agregue algo. Solamente quiero añadir que lo que queremos ver, claro, es una resolución pacífica. Sí. Y ya hay muchos grupos diferentes que están involucrados en este proceso. Eso es muy importante. Muchos países diferentes. Tenemos el Grupo Internacional de Contacto, pero también hay también contactos con el Grupo de Lima, muy importante, y otros actores. El papel de la ONU, claro, es siempre muy importante en cuanto a la asistencia humanitaria, los asuntos de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, lo que necesitamos ver es una resolución pacífica de este conflicto y con el papel de muchos grupos internacionales y muchas organizaciones internacionales. Sí, yo creo como Naciones Unidas hay un acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Muy importante. Una situación muy compleja, es decir, dos gobiernos prácticamente actuando al mismo tiempo, con representantes diplomáticos cada uno de estos gobiernos. Es una situación bastante compleja, ¿no? Sí, por eso la posición europea es basada sobre principios, más que nada, pero es regresar a principios que son principios democráticos, de Estado de Derecho y de derechos humanos, y eso es la línea, es lo que permite de avanzar dentro de la situación complicada que conocemos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay embajador de Venezuela en México, o dos embajadores, no lo sé, no sé cómo esté, no lo sé, la verdad, supongo que hay un embajador del presidente Nicolás Maduro y otro representante de Juan Guaidó, como ha sucedido en Naciones Unidas y en otras partes. Bueno, pero me gustaría hablar de México. Hubo un proceso también de renegociación del tratado comercial entre la Unión Europea y México. ¿Cómo van las cosas? Las cosas van muy bueno. Nosotros tenemos un acuerdo con México ya desde 20 años, que es un acuerdo más amplio que comercial. Hay una parte de diálogo político, de cooperación muy importante, y una parte libre comercio. Pero este acuerdo fue un acuerdo muy ambicioso, muy largo hace 20 años. Hoy tenemos que modernizarlo. Y lo hemos hecho. Estamos en las últimas semanas de concluir la negociación, que va muy bueno. Y este nuevo acuerdo que puede entrar por parte ya el año próximo va a ofrecer muchísimas posibilidades de aprofundizar la relación, de hacer más comercio, de ver más inversión en ambos lados. Y por eso, por lo que es el económico, México es un socio muy importante. Todos nuestros países europeos están muy involucrados, están inversionistas. Europa conjunto estamos el segundo inversionista aquí en el país. Creemos muchísimo empleo en este país y queremos hacer más. Y con el nuevo acuerdo vamos a abrir todas las puertas para que empresas mexicanas
pueden vender productos en Europa en un mercado, como lo ha dicho Antoine, en un mercado único de 500 millones de personas. Es lo más grande mercado liberalizado en el mundo. Es una oportunidad enorme para empresas mexicanas. Por supuesto. Estamos abriendo, por ejemplo, nuestros mercados para compras públicas, que es un gran sector. Y evidentemente esperamos que vamos a también haber más inversión europea, más comercio europeo. Tenemos productos muy interesantes que hasta ahora no fueron tan comercializados porque teníamos aranceles muy altos con el acuerdo existente. Vamos a bajar todos los aranceles a cero, es decir, el mercado mexicano, también el consumidor mexicano va a aprovechar de importaciones de productos muy interesantes de Europa. Sí, por supuesto.